Queridos compañeros, queridas compañeras, es realmente un placer poder formar parte de esas instancias que convocan a los uruguayos a lo largo y ancho del país y que tienen que ver con nuestro patrimonio. En un año muy especial porque el patrimonio de este año tiene que ver con los derechos humanos. Y por eso quisimos, desde el directorio del Partido Nacional, no solo adherirnos a estas jornadas, sino hacerlo de una forma muy activa, porque entendemos que si hay partido que tiene que ver con los derechos humanos a lo largo de toda su historia, es precisamente nuestro partido, el Partido Nacional. Y aquí, en esta sala, ante la mirada atenta de nuestros líderes históricos, en torno a esta mesa, donde compañeros durante años estuvieron contribuyendo en eso que para nosotros es el fin y principio de nuestra historia, el construir democracia a través de nuestra actividad. Entendemos que nuestras casas tienen que estar abiertas, pero fundamentalmente también en jornadas de difusión sobre lo que este partido ha contribuido a los derechos humanos. Desde nuestra propia creación y con nuestro fundador, don Manuel Oribe, su abolición de la esclavitud, su permanente insistencia en el tema de la educación para todos y la fundación misma de la Universidad de la República, nuestra permanente prédica en lo que tiene que ver con la importancia de considerar a todos sin distinción y en esto nuestra lucha por políticas de descentralización que tuvieran en cuenta las necesidades de todo el territorio y no lo que se proclamaba desde el centralismo montevideano y la lucha del general Aparicio Saravia por las minorías para que se las respetara. Nuestra reivindicación a ese derecho sagrado del voto secreto que tuvo también entre nuestras filas, entre otros, a un auténtico mártir de esa pelea como fue Francisco Lavandeira. Y de ahí en más podemos seguir enumerando desde lo que fue la presentación por nuestros parlamentarios jóvenes de la ley de 8 horas, el proyecto de ley de 8 horas, hasta esa política de la no intervención en materia exterior, de política exterior, que fue y es un principio de la política exterior que hoy es seguido a nivel internacional. Y así podemos seguir enumerando a lo largo de la historia todos esos aportes que como partido hemos hecho. Y qué mejor que disfrutarlo invitándolos a participar de las actividades del Día del Patrimonio en nuestras casas. Aquí en Montevideo la casa emblemática del Partido Nacional está abierta, así como también la que a partir de este año es un símbolo de la memoria, una marca de la memoria, como la Casa de los Lamas. Y en ese sentido nos pareció importante además dejarle a las nuevas generaciones en la histórica Casa Baeza, donde sesiona el directorio del partido, una línea de tiempo. En una de sus paredes, esta emblemática casa tiene los principales episodios de la historia del partido, muy especialmente para que las nuevas generaciones, de una forma moderna, en eso que es un desafío de este directorio, encontrarnos con nuestra más rica historia utilizando mecanismos de comunicación moderna. Por eso estos son días que a nosotros nos gustan mucho, porque reivindicamos lo que ha sido nuestra lucha permanente, nuestro accionar permanente, y lo vivimos y sentimos con algo que para nosotros es el gran mensaje. Los defensores de las leyes que han construido en 182 años la democracia de este país conjuntamente con nuestras fuerzas políticas tienen mucho todavía para dar y para mostrar. Por eso los invitamos a recorrer nuestras casas. Declaración de Derechos Humanos y Partido Nacional.
En este 2018 se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito en la historia de la humanidad proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo se afirma que la más alta aspiración de todos los países firmantes, entre los que se encuentra Uruguay, es el logro real y exitoso de 4 derechos fundamentales: derechos de las personas, derechos que corresponden al individuo en su relación con grupos sociales, derechos políticos y derechos en los campos económico y social. Es importante que recordemos algunos ejemplos emblemáticos de cómo el Partido Nacional contribuyó históricamente a estos derechos. El Partido Nacional lleva 182 años defendiendo la República y construyendo la democracia en el Uruguay. Con todos sus hombres y mujeres, ha continuado el lema que los caracteriza y compromete desde aquel 10 de agosto de 1836: defensores de las leyes. Una frase bordada en una cinta de color blanco como homenaje a los patriotas que en 1811 también lo usaron como divisa al iniciar la Revolución Emancipadora. Desde el siglo XIX ha defendido los derechos que las naciones del mundo han proclamado por aquel 1948, ya sea en épocas de guerra y paz, como en el campo sangriento del combate y en la lucha pacífica de los comicios, siendo gobierno u oposición. Defensores de las leyes, la divisa. Artículo 1. Manuel Oribe estampa su firma en 1837 a una ley antiesclavista que declara nulas las patentes de los barcos dedicados al tráfico de negros y en virtud de la cual aquellos introducidos a partir de la fecha eran declarados libres de hecho y de derecho. Manuel Oribe, desde el gobierno del Cerrito, instaló en mayo de 1845 el Poder Judicial al crear el Tribunal de Apelaciones del Estado. Artículo 15. Leandro Gómez y Jacinto Párraga, símbolos de la defensa de la nacionalidad. Aparicio Saravia, el héroe de la libertad electoral. El sufragio fue uno de sus objetivos primordiales en las revoluciones de 1897 y 1904. Francisco Lavandeira y Washington Beltrán, mártires civiles en la lucha por la libertad. Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera, con otros legisladores, en el primer proyecto de legislación obrera en Uruguay en 1905 proponía definiciones y derechos de los obreros, accidentes de trabajo, fondos de recursos, horas y días de trabajo, organización e higiene de los talleres, banco mixto que asegure al obrero contra accidentes de labor y lo ampare en la vejez, arbitraje para solucionar los diferendos, obrero patronal y el derecho a la huelga. Lorenzo Carnelli fue uno de los impulsores más preclaros con los proyectos parlamentarios de la Ley de Caja de Jubilaciones y Pensiones, Ley de Trabajo Nocturno, Ley de Vivienda Decorosa, Prevención de Accidentes, Descanso Semanal, Licencia Obligatoria, Salario Vacacional, además de su prédica por la acción organizada de los trabajadores en los sindicatos en las primeras décadas del siglo XX. Raquel Macedo de Shepard, autora del proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades y trato para ambos sexos en materia laboral, que se transformó en la Ley 16.045. La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, CIDE, fue un organismo público interministerial de Uruguay cuyo objetivo era formular diagnósticos y planes orgánicos de desarrollo económico tendiente a aumentar la productividad nacional. Fue creada durante la gestión de Wilson Ferreira Aldunate como ministro de Ganadería y Agricultura, realizándose el primer diagnóstico integral de la sociedad uruguaya y se formuló un proyecto de reforma agraria. En 1967, a impulsos del doctor Alberto Gallinal, es creada la Ley 13.640, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, MEVIR, con el objetivo de erradicar la vivienda insalubre de nuestra población rural. En la obra de gobierno de Manuel Oribe está presente la educación como uno de sus objetivos fundamentales, que se concretó con la creación de la Universidad de la República en 1838, así como la Academia de Matemáticas, Mecánica y Construcción y el Instituto de Instrucción Pública. Manuel Oribe y la reorganización de la biblioteca pública con la instalación de una comisión para la concreción de museos, entre ellos el Museo de Historia Natural. Eduardo Víctor Aedo fue el impulsor de la creación de la Facultad de Humanidades y de la Ley de Derechos de Autor. Recordemos también, brevemente, que en el último gobierno del Partido Nacional del siglo XX se redujeron los indicadores de pobreza, se fortaleció el Plan CAIF, se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y se construyeron locales nuevos de escuelas, UTU y liceos. Ponemos en consideración, en esta breve síntesis, algunos ejemplos que desde su nacimiento el Partido Nacional ha estado a la vanguardia en normas y políticas que hacen posible el ejercicio auténtico de los derechos humanos de la nación. Agradezco en primer término a la presidente del honorable directorio del Partido Nacional, escribana Beatriz Argimón,
por el honor conferido al solicitarme que efectúe esta presentación sobre derechos humanos y el Partido Nacional. Antes que nada, estimo necesario efectuar algunas precisiones previas. La primera de ellas es en cuanto al sentido de la expresión derechos humanos, el valor y fuerza de ellos, sus tipos y algunas cuestiones terminológicas. Tomo el término derechos humanos para referirme a aquellos que tienen como sujeto al hombre en cuanto hombre, por la sola condición de pertenecer a la especie humana. Son derechos que tenemos todos y cada uno de los individuos de la especie humana por la sola condición de seres humanos, sin ninguna consideración a otra circunstancia especial. Son inherentes a la personalidad humana, por eso se imponen al derecho positivo y son un límite a él, son suprapositivos. Se descubren por la razón de la naturaleza humana. Y dentro de estos, tradicionalmente se suele hablar de derechos de la primera generación, de la segunda o de la tercera, en función de la época o de los momentos históricos en que se fueron descubriendo. No es que exista una jerarquía entre estas clasificaciones, todos tienen el mismo valor y fuerza en virtud de su mismo origen. Naturalmente, en virtud de las diferentes épocas en que fueron descubiertos, pueden existir diferencias terminológicas. Como los primeros fueron descubiertos en la primera etapa del Estado de Derecho, Estado liberal de derecho, que son básicamente los derechos llamados civiles y políticos, se les ha llamado derechos individuales, son los de la primera generación. Luego, con el advenimiento del Estado social de derecho, aparecieron los derechos sociales, económicos y culturales, que son también considerados derechos prestacionales. Y por último, aparecen los llamados derechos de la tercera generación, derecho a vivir en un medio sano y equilibrado, derecho a los consumidores, derecho de los usuarios de los servicios públicos, derecho a la paz, entre otros, son los llamados derechos de la solidaridad. También se ha utilizado la expresión derechos fundamentales justamente para comprender a todos estos derechos y no solo los llamados derechos individuales, y como en las constituciones más actuales suelen recepcionarse estos derechos, se les llaman también derechos constitucionales, pero no existe una identidad entre estos. Derechos humanos son aquellos que derivan de la naturaleza humana. La otra precisión que quiero hacer es con relación al Partido Nacional. Aclaro en primer término que son tantos los aportes del Partido Nacional a los derechos humanos que no puedo referirme a todos. Voy a elegir algunos ejemplos procurando tomarlos de las distintas generaciones de derechos. También es preciso aclarar que esas conquistas en materia de derechos humanos no todas se deben exclusivamente al Partido Nacional, pero sí es evidente que para su consolidación la actuación del Partido Nacional o alguno de sus integrantes ha sido decisiva. Sin perjuicio de lo expuesto, no cabe duda, y lo afirmo desde ya, que el compromiso del Partido Nacional con los derechos humanos ha sido siempre inequívoco. Basta con recordar un aspecto de la Declaración de Principios de 2006. La lucha por los derechos humanos ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos consustanciales de nuestra lucha política. En consecuencia, el Partido Nacional continuará reafirmando los valores de solidaridad, convivencia familiar,
respeto por todas las ideas y la concepción integral de la persona humana. Evoco en primer lugar un derecho de la primera generación, la libertad individual. El gobierno del Cerrito, por ley de 28 de octubre del 46, abolió la esclavitud. La Sala de Representantes, que comenzó a sesionar en la Florida en 1825, por ley de septiembre, 7 de septiembre, llamada libertad de viantes, fue un primer paso, pero la esclavitud continuó. Oribe, en su primer gobierno, dispuso medidas que en buena medida fueron precursoras de la ley del 46, pero la abolición de la esclavitud fue en esa ley del gobierno del Cerrito, reglamentada inmediatamente y seguida por instrucciones impartidas por Oribe, por su ministro Berro o por ambos, para aplicar efectivamente la abolición de la esclavitud en todo nuestro territorio. Por supuesto que el Partido Nacional propició un muy amplio sentido de la libertad, no se limitó a eso. Los levantamientos de Aparicio Saravia fueron todos por la libertad electoral, sustento de los derechos políticos. Por algo, Ana Ribeira tituló la primera edición de su magnífico libro sobre la Revolución de 1897, Lanzas en el umbral de la democracia. Los movimientos saravistas nunca procuraron tomar el poder por las armas, procuraron la obtención de garantías electorales para llegar al poder mediante elecciones con suficientes garantías. El Partido Nacional apoyó siempre la legitimidad de origen de un gobierno sin perjuicio de la legitimidad de ejercicio. Por eso, cuando después de Fray Marcos el camino a Montevideo quedaba despejado, Saravia no avanzó hacia la capital. Aparicio no intentó tomar el poder, sino lograr un acuerdo que asegure la transparencia electoral. Pero había otra preocupación más en Saravia, una preocupación que existió siempre en el Partido Nacional: el respeto por la vida y la integridad física. Entrar en Montevideo significaba sacrificar inútilmente vidas humanas. Y por ese respeto a la vida, el Partido Nacional fustigó siempre, y lo sigue haciendo, todos los regímenes edificados sobre la base de los cadáveres de sus adversarios. El derecho a la vida es el primer derecho humano, sin él no hay nada más. Mastroianni no quebró el ideal saravista, lo postergó. Su consolidación vino con la Constitución de 1918. Por algo Martín C. Martínez pudo decir al firmar el pacto que posibilitó la Constitución que sintió que su pluma era una astilla arrancada de la lanza de Aparicio Saravia. Esta Constitución surgió de un pacto. Un pacto requiere por lo menos dos partes, pero no cabe duda que lo que se logró fue por el impulso tenaz del Partido Nacional. Esta Constitución estructuró la columna vertebral de la democracia uruguaya, con el voto secreto, un paso adelante hacia el sufragio universal, elecciones directas para el Poder Ejecutivo, la representación proporcional integral y la instauración de los principales mecanismos de control parlamentario. Pero concretamente en materia de derechos humanos, recepcionó una amplia libertad religiosa, constitucionó la prohibición de la pena de muerte, constitucionó el habeas corpus, constitucionalizó la interdicción de la esclavitud y de aquí proviene además el artículo 72. El gran aporte de la Constitución del 34 es en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Y esto proviene del proyecto del Albéniz, redactado por el Partido Nacional en 1931 e impulsos del doctor Luis Alberto de Herrera.
Los constituyentes nacionalistas presentaron este proyecto del Albéniz con una serie de directivas tendientes a la implantación en la Constitución de los derechos sociales, económicos y culturales. No era una preocupación nueva en el Partido Nacional, basta recordar el proyecto de ley de Roslo y Luis Alberto de Herrera de 1905, que entre otras cosas procuraba la limitación de la jornada liberal. Basta con recordar que en el gobierno de Uribe se sentaron las bases de nuestro sistema previsional o la ley de jubilaciones de Santiago Carneri. Pero de esos derechos quiero ahora destacar especialmente el relativo a la libertad de enseñanza. De aquí proviene el artículo 68 actual, con esa misma redacción, que declara en forma clara y amplia el derecho de los educandos a elegir para su enseñanza los maestros e instituciones que deseen, obliga al Estado a asegurar una libertad de opción, veda absolutamente el monopolio de la enseñanza en todos sus niveles y en todas sus manifestaciones, y limita al máximo la intervención del Estado en la forma y en el fondo. Dos vivencias en esta sede del directorio del Partido Nacional. La primera, cuando fui presidente del directorio del partido y logramos aquella primera experiencia en el 2007, que fue la primera elección de los jóvenes con una participación de 50.000 muchachos y muchachas en todo el país, algo espectacular, que terminó también con la reforma de la Carta Orgánica que hoy consagra presencia en el directorio, voz y voto a los jóvenes, logrando también que pudiéramos llevar adelante antes, en el 2004, nada más ni nada menos que la comparecencia como candidato único a la presidencia con un programa de los jóvenes, hecho por los jóvenes y para la consagración de políticas de juventud. Esto me parece algo muy importante. Lo último fue las comparecencias que tuve como candidato a la presidencia del Partido Nacional en el 2004, subiendo las escaleras del directorio para ser el candidato del partido en aquella instancia electoral del 2004, donde tuvimos que enfrentar al mejor Frente Amplio y por supuesto a la mejor versión del doctor Tabaré Vázquez, no obstante lo cual logramos un porcentaje superior al 35%. Después, cumpliendo nuestra condición de blanco, subimos a la casa del partido también para dar el apoyo al partido y a la fórmula del partido para seguir en esta consigna que siempre hemos practicado, que vivir es combatir. Y esto lo llevamos adelante como una premisa más allá de los costos políticos y que nos hace, primero, orgullosamente blancos y segundo, combatientes y luchadores por una mejor sociedad y por un Uruguay mejor. No siempre el directorio sesionó en esta casa. Cuando salimos de la dictadura, la casa no estaba en manos del Partido Nacional, la tenía la dictadura. Muchos años de gestión debieron hacerse para que volviera a manos del Partido Nacional, para que fuera expropiada, y esa fue una gestión que empezó Wilson con el gobierno del momento y que llevó un largo tiempo. El directorio se reunía primero en la Casa de los Lamas, allí fueron los primeros meses de reuniones del directorio, y después, durante mucho tiempo, en la Sala Verde, así se llamaba, la Sala Martín C. Martínez del Senado en la República. Esa era la sede donde Wilson recibía el directorio, diputados, senadores, directores de entes autónomos, en algún momento ministros. Pasados los años, volvimos a la casa. Y la casa no estaba como ahora. Yo recuerdo que solamente la sala de sesiones y un poquito más estaba habilitado.
las salas de adelante, donde hoy, las que se llaman salas de la convención, donde hoy se reúnen buena parte de las comisiones y sesiones del partido, estaba apuntalada, el techo hermoso, techo descascarado, despintado, deslucido, ni que hablar que la segunda planta totalmente inhabilitada, los balcones apuntalados porque tenían riesgo de caer. Así se recibió esta casa que poco a poco, año a año, director o presidente tras presidente o presidenta fueron mejorando y arreglando hasta hoy, que tenemos no solo para el funcionamiento del directorio del partido a plenitud, una hermosísima casa, sino que la hemos recuperado como patrimonio. La Casa Baeza integra el patrimonio histórico y cultural de la nación, la custodia del Partido Nacional, la ha mantenido, la ha mejorado y en esta casa desarrolla todas las actividades. La planta baja ha sido también restaurada de aquel viejo especie de galpón que teníamos y hoy es una sala de reuniones muy importantes. Así que estamos orgullosos de ocupar este espacio que tenemos que mantener, que tenemos que honrar, que es nuestra sede, pero que también integra parte del patrimonio cultural del país y parte del patrimonio histórico de la ciudad vieja, de nuestro casco histórico, de nuestra ciudad antigua, frente a la Plaza Matriz, lugar muy simbólico, frente a la catedral, al lado del Cabildo. La verdad que es una casa que refleja también la historia de un partido que tiene más de 180 años y tiene casi tantos años como el país y fue fundado por los mismos que lograron la independencia nacional de nuestra república. La Casa del Partido Nacional tiene un significado histórico absolutamente incuestionable, porque es la Casa del Partido Nacional, lo ha sido históricamente, pero además porque desde esa casa se condujo a esa colectividad política cuya importancia y cuya incidencia a lo largo de la historia nacional es absolutamente incuestionable también. Cualquier uruguayo sabe que el Partido Nacional, o mejor dicho, que la historia del Uruguay no puede entenderse sin la presencia determinante de nuestra colectividad política. Desde esa casa el doctor Herrera condujo al partido, ejerció su liderazgo, su condición de jefe civil del nacionalismo durante décadas y por lo tanto fue siempre la Casa del Partido Nacional un centro de referencia en la historia política, no solo en la historia del Partido Nacional, repito, sino en la historia política del Uruguay. Para nosotros tiene un valor simbólico muy grande, porque es la casa de todos, es la casa de todos los blancos, no de algunos y no de otros, no de los de determinado sector y no de los de otro sector, sino que allí no hay distinción de sectores, de fracciones o de agrupamientos o de grupos, sino que es la casa y el patrimonio común de los nacionalistas en general. Y diría más, a esta altura no es solo la casa de los blancos o de los nacionalistas, es también la casa de muchos que de pronto no adhieren porque no participan ni provienen de allí a la tradición blanca o a la tradición nacionalista, pero en los últimos tiempos han adherido, se han incorporado, se han acercado al Partido Nacional porque entienden que el Partido Nacional es la mejor opción o el mejor camino para el mejor destino nacional. Y por lo tanto, también por eso tiene una importancia muy significativa que nosotros celebramos, valoramos y custodiamos. Tenemos muchas anécdotas aquí que podríamos contar. Nosotros las frecuentamos desde que nos iniciamos en la actividad política muy jóvenes. Pero quiero simplemente, y para terminar, contar una experiencia personal que está muy asociada a la reapertura de la Casa del Partido Nacional. La Casa del Partido Nacional fue intervenida por la dictadura, fue expropiada por la dictadura, y con la reinstitucionalización democrática a partir del año 1985 y a partir de una gestión de Wilson Ferreira Aldunate, el gran líder del Partido Nacional en esa etapa de la vida del país y desde el año 71 para acá, bueno, Wilson promovió obtener nuevamente la casa para el partido, que la casa fuera expropiada nuevamente por el Estado, que fuera declarada patrimonio histórico como así ocurrió y que se le entregara como se le entregó
al Partido Nacional en comodato, como actualmente el Partido Nacional la tiene en comodato otorgada por el Estado. No pudo ver Wilson la reapertura de la casa y no pudo ver a la casa como sede nuevamente del Partido Nacional y del directorio del partido como es hoy, porque lamentablemente lo encontró injusta y tempranamente la muerte, como todos los blancos y todos los uruguayos sabemos. Pero sin embargo logró eso y logró que ocurriera lo que después de fallecido Wilson ocurrió, que el Estado le entregara materialmente nuevamente la casa del Partido Nacional, cosa que ocurrió en noviembre de 1989. En ese mismo momento, además, se da la coincidencia magnífica de que el Partido Nacional gana las elecciones generales de ese año, gana el gobierno nacional y por lo tanto se encarga de los destinos del país a partir de ese momento. Y como se dieron las dos cosas, el partido ganó la elección y al mismo tiempo recuperó la casa para utilizarla como la utiliza hoy como sede del partido, en los primeros días de diciembre, con el presidente electo, el doctor Lacalle, se realizó una suerte de reapertura simbólica de la casona de la calle Juan Carlos Gómez. Y allí fuimos todos los blancos, allí fuimos, repito, en actitud fundamentalmente simbólica, a ocupar lo que se conoce como la vieja sala de la convención del partido. Había muchos salones clausurados, parte de la casa estaba semiderruida, había estado cerrada durante el larguísimo tiempo de la dictadura militar. Y fue, por cierto, una instancia de enorme emoción, de comunión entre todos los blancos, pero yo diría todos tuvimos la sensación de que empezaba un tiempo importante, porque el Partido Nacional asumía el gobierno, pero además empezaba sobre todo una nueva era. La casa está otorgada por 100 años en comodato y los blancos teníamos o tuvimos en ese momento la sensación de que ocupábamos la casa para ya no irnos de ella nunca más. Allí estamos, allí vamos a seguir estando. Desde allí ejercimos la oposición, desde allí, por cierto, también ganamos el gobierno, como en 1958, y anoto este episodio de 1989, y desde allí esperemos también, por lo tanto, salir a los balcones el año que viene para saludar al país y para agradecerle a la opinión pública que haya confiado nuevamente en esta colectividad, porque aspiramos a ganar las próximas elecciones nacionales. Garmendia es un lugar histórico para nosotros y porque el Partido Nacional compró esa casa, la hizo suya, la hizo propia, es donde funciona el Partido Nacional. Pero tenemos otros lugares del departamento que lo tenemos que usar y lo tenemos que disfrutar. Uno de ellos, por ejemplo, es la Fortaleza de Santa Teresa, que allí es un episodio histórico, pero obviamente que la mano del Partido Nacional acompasó ese desarrollo y ese cuidado. Y como ese hay muchos lugares de Rocha, bonitos, entretenidos, lindos para visitar. Está la estancia de Wilson, la casa donde vivió Wilson, que era su establecimiento rural en la zona de Maturrango, que es un lugar muy lindo, muy emblemático para el Partido Nacional, porque allí era la casa de nuestro líder partidario. Y porque allí conocimos a Wilson, y allí pudimos charlar con Wilson, animadamente durante un largo rato, en oportunidad de que lo visitara el canciller cubano Malnierka. En ese lugar, nosotros estuvimos ahí, hicimos una entrevista con Malnierka y después lo conversamos, quedamos conversando con Wilson un largo y tendido rato. Ese es otro de los episodios que tiene Rocha, riquísimos en su historia, riquísimos en el desarrollo contemporáneo, que ustedes tienen que disfrutar, pueden hacerlo y es bueno que lo hagan. Bueno, yo agradezco estas tomas que me permiten una vez más referirme al patrimonio moral que representa el Partido Nacional, histórico y moral. Histórico porque nace con la patria misma y a través de luchas centenarias logra la afirmación de la democracia en el país, cuando logra implantar el voto secreto, la representación proporcional y las garantías que traten de evitar el desborde de los ejecutivos autoritarios que durante tanto tiempo hostigaron a los hombres de nuestro partido. Es patrimonio moral porque solo con ese patrimonio pudo soportar casi 100 años de ostracismo para volver a ejercer el poder al que tenía derecho cuando señalaban mayorías
en la ciudadanía. Es esta entonces una hermosa oportunidad para eso. Sé que ustedes han tomado fotos o tomas de la Casa de los Lamas, que tiene una hermosa historia y es la casa donde yo trabajo y el movimiento que represento hace más de 50 años que la ocupa. Esta casa perteneció a la familia de los Lamas, integrada por héroes que ofrecieron su vida por las conquistas que acabamos de señalar para hacer efectiva la democracia en el país. Cuando esta señora vio marchar sus hijos, doña Mercedes Delgado de Lamas donó la casa al nacionalismo independiente. Entonces el partido vivía la tragedia de su división, pero el nacionalismo independiente la usó durante 25 años y al eclipsarse su existencia, porque el partido se unía otra vez para disputar el poder y poder imponer su ideología, en ese momento el directorio del nacionalismo independiente, verdadero dueño de la casa, resolvió entregarla al movimiento nacional de Rocha en carácter de usufructo y también naturalmente de cuidado de ese patrimonio que encierra la casa. De allí salieron muchas de las revoluciones, allí se planificaron muchos de los movimientos revolucionarios que el partido tuvo que realizar para hacerse oír. Y luego fue asiento de sus autoridades, incluso el directorio del partido sesionó varias veces en esta casa. Y en la época que lo presidió Wilson Ferreira, eran frecuentes las reuniones en la Casa de los Lamas. Pero no hemos dicho todavía lo que hoy es una realidad. El gobierno departamental de Montevideo ha reconocido a esta Casa de los Lamas como sede de la resistencia de nuestro partido a las arbitrariedades que la dictadura desató sobre el país. Esta casa fue ocupada por la dictadura, pero antes de serlo, hasta el último momento, sirvió en lugar de contacto, no solo de dirigentes blancos, sino de todos los sectores que hacían oposición a la dictadura. Y por eso se le ha reconocido como un baluarte de la resistencia a la dictadura, cosa que fue justa y que establece justicia para todos aquellos que fueron fieles al ideal del partido en cuanto a la libertad, la soberanía y demás elementos fundamentales de la democracia. Este es un día entonces especial para recordar estas cosas. Patrimonio, repito, histórico y moral que honra a la democracia uruguaya porque la ha servido denodadamente desde la revolución a la paz, con la sangre de generaciones enteras y con el esfuerzo de intelectuales que fueron afirmando en la legislación los ideales que se habían defendido con las armas en las revoluciones que constituyen un jalón importante de la gestación del régimen jurídico de que hoy rige en el Uruguay. Así que muchas gracias a la Comisión de Patrimonio y a ustedes que hacen este trabajo para dejar de alguna manera y humildemente el testimonio de lo que significa en el patrimonio nacional nuestro partido y nuestras casas y nuestro partido, que es de los que tiene una formación centenaria y que va gestándose a través de las distintas etapas de la historia. Una historia de gloria y de honor que honra no solo al partido, sino al país y su régimen jurídico.
Hola, bueno, celebrando un año más el Día del Patrimonio, en este caso desde nuestro querido Partido Nacional, desde la sede del Partido Nacional emblemática, desde la sede de la Casa de los Lamas. Y bueno, nosotros queríamos adherir contando alguna anécdota, algo que nos ha sucedido concretamente en la casa de nuestro querido Partido Nacional aquí, en esta hermosa sede. Siempre la miré con mucho respeto y admiración, pero bueno, en mi militancia política, como edil primero, tuve que participar directamente de alguna reunión que me quedó grabada. Recuerdo claramente fines del 2008, cuando fui recibido por primera vez por el directorio del Partido Nacional, este hermoso lugar aquí detrás mío, que bueno, yo venía a traer un balance de todo lo actuado como edil en la Junta Departamental al directorio. Bueno, me hicieron pasar la tensión que sentía y bueno, y cometí el error que hemos cometido varios. Fui directamente a sentarme en la silla de Herrera, una silla que recuerda a un grande del Partido Nacional. No la pude mover, quedé ahí en una situación incómoda como ha quedado muchos compañeros, pero rápidamente me di cuenta que tenía que buscar otro lugar. Pero bueno, fue un recuerdo dentro de la tensión muy lindo por lo que fue esa reunión, por primera vez recibido por el directorio del Partido Nacional. Y después, en el tiempo, una cantidad de situaciones que me hicieron vivir, que viví dentro de la Casa del Partido, muy importantes, de la vida política del país, muy importantes. Y recuerdo como anécdota la última de ellas, que fue este año, 2018, el 18 de julio, cuando tuvimos esa primera reunión, muy buena reunión de precandidatos del Partido Nacional a la presidencia, que fue convocada acá en la sede. Bueno, yo subí a estas escaleras y me encontré aquí en el pie de la escalera con la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, que me estaba esperando, y una masa de periodistas, cámaras, enfocándome, que la verdad que para mí fue una sorpresa, y lo dije en el momento, nunca tuve tantas cámaras en mi vida, pero ese momento fuerte también, obviamente, en lo personal lo viví acá, lo viví en la Casa del Partido, en este caso en las escalinatas del Partido Nacional, y tengo los mejores recuerdos de todo lo vivido, aún en algunos momentos que podemos haber tenido algún momento de discusión, de tensión, como se vive en cualquier tienda política. Tengo el mejor de los recuerdos. Y bueno, y me parece que está bueno que la Casa del Partido Nacional, que la Casa de los Lamas sean parte de este Día del Patrimonio, que el partido invite a la ciudadanía a que lo recorra. Y bueno, como siempre, el Partido Nacional, 182 años defendiendo los derechos humanos. Y en eso estamos, así que una alegría para mí poder estar dando este testimonio en el día de hoy. Gracias, chau, arriba a todos. Brevemente, el origen de esta belleza, de esta muy buena casa que disfruta el Partido Nacional Soriano hoy, está en la lista 504 en el Movimiento Nacional de Rocha, que fue un grupo muy importante, muy relevante a nivel del departamento y del país. Y en el año 1984, el señor Wolf Caresani, integrante de la lista del Movimiento de Rocha, que era uno de los dueños de esta casa, que nosotros la veníamos ocupando para la elección del 84. Pasada la elección, decidimos, y él nos apoyó, en la compra por el Movimiento Nacional de Rocha de la casa. Se hizo una suscripción entre varios compañeros y ahí empezamos la marcha para hacernos la propiedad de la casa. Lógicamente con dificultades, pero se logró salir adelante. Este 6 y 7 de octubre se celebra a lo largo y a lo ancho de todo el país lo que es el Día del Patrimonio, donde la gente se vuelca a distintos edificios, lugares, monumentos con valor, con contenido patrimonial. Y vaya si los blancos tendremos también para mostrar distintas joyas de nuestro patrimonio
que han hecho a lo que fue la historia, pero que hacen a lo que es el presente. En Paysandú no es la excepción. En Paysandú tenemos 2 sedes partidarias. Tenemos una vinculada a lo que fue en su momento el Movimiento Nacional de Rocha, la lista 504, que como siempre eran un grupo de compañeros que se organizaron para comprar esa sede por aquel entonces y que, merced a una gestión de la actual Comisión Departamental Nacionalista, se logró que hoy por hoy integre y sea parte del patrimonio de nuestro partido esta sede con una inmejorable ubicación en calle 18 de Julio, casi de José Pedro Varela. Desde ahí se organizó buena parte de la resistencia también y la lucha contra la dictadura, siendo este Movimiento Nacional de Rocha uno de los principales activistas en ese sentido. Y hoy sirve para, bueno, cobijar distintos grupos del partido que aún no han tenido su sede o no tienen su sede, para realizar distintas actividades de toda la colectividad con un gran clima de unión, como pueden ser peñas, reuniones, conferencias que se dan. Y la otra sede, que quizás la sede principal, está enclavada en un lugar que es nada más y nada menos el lugar donde se fusiló al general Leandro Gómez. Acá estamos presentes los compañeros de la Comisión Departamental de Canelones para sumarnos al fin de semana del patrimonio. En esta oportunidad, quien les habla es Juan González, presidenta actual de la departamental, y está a mi lado Cecilia Marchi, secretaria. Ella es una de las compañeras que nos acompaña desde el periodo anterior, y ahora vamos a hacer un poquito de historia con Cecilia, cómo ha sido estas departamentales consecutivas desde el año 2011 a la fecha. Bueno, nosotros comenzamos en el año 2011, a fines de 2011, y no teníamos sede para reunirnos. Nos reuníamos en bares, en el Xian, en la plaza de comida del Xian, en varios bares, en casas de compañeros, y hasta el 2014 que logramos, gracias a Luján, que hizo la escritura, la casa de los damas, de los lamas, de los 22 de lamas. Bueno, fue así que el 10 de septiembre del 2014, fecha simbólica si lo hay para el Partido Nacional, logramos la escritura. Acá en la sede, vamos a decirle a los compañeros que funciona la Ciudad de las Piedras, y acá funcionaba una asociación civil que se llamaba Los 22 de Lamas. Aquí en esta mesa en varias oportunidades se ha hecho un reconocimiento. Bueno, en el 2014 logramos la escrituración de esta casa, que ahora van a ver algunas imágenes, y desde ahí estamos trabajando ininterrumpidamente con la nueva comisión que se inició en el año 2016. Bueno, mi nombre es Sandra Mancini, integrante de la Comisión Departamental de Canelones del Partido Nacional, y nosotros asumimos en abril del 2016 esta comisión y trabajamos integrados por compañeros de todos los sectores del partido. Nos reunimos el segundo martes de cada mes, y por supuesto que a veces también en sesión extraordinaria, los días que así lo ameritan por algún problema departamental o alguna solución departamental. Y acá estamos con Marisa y Gustavo, que les van a contar un poquito de la actividad. Bueno, mi nombre es Marisa Chello y con mucho gusto y mucho orgullo integro la Mesa Departamental de Canelones. Nuestra misión fundamental es la unidad de todos los sectores del Partido Nacional. Es algo que nos hemos propuesto, que lo queremos llegar a lograr totalmente. Y entre otras actividades hemos hecho homenajes a los monumentos, la noche de las luces, también hacemos charlas, y ahora Gustavo le va a decir lo que viene próximamente. Hola, mi nombre es Gustavo Castillo, bueno, y quiero, ya que tengo la oportunidad de invitarlos para el martes 16 de este mes, que vamos a hacer un taller sobre seguridad, en el cual se va a encontrar presente víctimas de la delincuencia, ¿no? Bueno, espero que concurran todos allí el 16, ¿no? Como le dije, en Pando, en el Centro de Protección de Choferes. Y también algo importante que hacemos todos los años es el homenaje al militante anónimo, que los canarios quedan muy reconocidos con ese homenaje que hacemos desde la departamental. Y este año va a ser el tercer año consecutivo que lo vamos a hacer.